en esta hermosa noche, podernos dirigir a ustedes a través del estudio bíblico de las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de los hermanos de la iglesia y cada uno de los amigos que asimismo nos escuchan a través de estas redes puestas en el aire. En esta noche vamos a hablar sobre el tema la batalla espiritual del cristiano. La batalla espiritual del cristiano. Y fíjese que hemos empezado primero diciendo la batalla y no las batallas. Y aunque todos nosotros muchas veces tenemos muchas batallas, pero nuestra lucha principal no es contra carne ni sangre, como nos dice la Escritura. Cuando hablamos de una batalla, estamos hablando de una confrontación. Estamos hablando de un proceso que posiblemente es, frente a frente ante los empates que nosotros podamos tener. Por ello, fíjese que vamos a tomar de cabecera 2 de Corintios, capítulo número 10, verso número 4. Si usted tiene su Biblia, puede acercarse y leer juntamente con nosotros en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4, que debe de la siguiente manera: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda actividad que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si usted tiene su Biblia abierta, puede notar, fíjese, amados hermanos, que en este capítulo número 10, Pablo está defendiendo su ministerio. Su ministerio de personas que prácticamente ponen en tela de duda, su llamado, y que muchas veces tratan de contradecir sus enseñanzas, de las cuales él estaba dando. Podemos ver a través de este capítulo número 10 que asimismo, Pablo está desarrollando, un mensaje a la iglesia de Corintio, declarando que las armas de nuestra milicia, donde nosotros estamos conectados, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Está hablando de fortalezas espirituales que se desarrollan en el mundo espiritual, que posiblemente usted y yo no vemos, pero que existen y que no podemos ignorar que ellas están. Por ello, el apóstol Pablo habla en el capítulo 5 del libro de Efesios que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, declarando que cuando nos fortalecemos en la oración, en la búsqueda continua del Espíritu Santo, podemos tener la capacidad para hacer frente, añadiendo a nuestras mentes la fe puesta en las expresiones de Cristo, que la iglesia del Señor, el diablo no puede prevalecer contra ella. Por ello, fíjense que este texto bíblico también nos habla de esas armas espirituales para destrucción. Pero también aquí el apóstol Pablo en el contexto está diciendo derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Quiere decir que hay personas que han querido sacudir nuestra conciencia tratando de traer, como nos dice Pablo en Gálatas, un evangelio distinto, de la cual, el Señor dice a través de Pablo que el que lo traiga sea anatema, es a saber, maldito. O sea, porque estamos viendo de una guerra de tantas filosofías, de tantas falsas doctrinas y de tanto enfriamiento espiritual, de tal forma, amados hermanos, que tenemos que estar fortalecidos en el Señor, nuevamente digo, y que podamos tener esas armas de nuestra milicia que el apóstol Pablo habla, sobre la armadura del creyente que debemos de tomar. O sea, que estamos en contra no simplemente de un mundo espiritual, sino también otro que se levanta contra el conocimiento de Dios
y que quiere llevar, amén, cautivo todo pensamiento, y por ello nosotros tenemos que llevarlo al revés, cautivo a la obediencia del Señor, para así mismo ellos poder entender y comprender su plan y su propósito que Dios ha enmarcado para con nosotros. Por otro lado, fíjese, estamos hablando de que esas batallas, amén, deben de poner en nuestras vidas una alerta. Y en nuestras vidas debe de haber una convicción, amén, como creyentes, de cuál es nuestro deber, amén, ya que Satanás ha sido derrotado en la cruz mediante la muerte y resurrección de Jesucristo, y que sus sacrificios definitivamente nos ha dado victoria a usted y a mí. Amén. Y el enemigo está derrotado por medio de Jesucristo como tal. Qué bonito entonces cuando asimismo podemos entender ese propósito en nuestras vidas para nuestra fortaleza cada día y nuestras convicciones puedan ser dirigidas directamente a Dios. La batalla espiritual del cristiano, primeramente, fíjese que Efesios capítulo 4, versos 29 dice, no deis lugar al diablo. Y cuando nos está diciendo que no demos lugar al diablo, amén, tenemos que tener asimismo cuenta de cada una de nuestras vidas. Porque muchas veces, amén, nuestra actual puede provocar que le demos asimismo cabida a nuestro enemigo para que él entre como tal. Decía un hermano hace años en Barceloneta que el diablo tú le das una rendija, un huequito de 1/8, y para él eso es como si tú le dieras 8 pies de largo, porque él se entra y hace y deshace ciertamente. Por eso es que aquí Pablo le está diciendo, no deis lugar al diablo. O sea que la vida, amén, del creyente debe de ser radicalmente diferente, como también nos habla el apóstol Pablo en, aleluya, en 2 de Corintios, gloria al nombre del Señor, que también nos dice que no demos lugar, pero mayormente en Romanos capítulo número 6, allí nos enfatiza, amén, que nosotros como creyentes, amén, concerniente a nuestra vieja manera de vivir, no debemos de vivir, amén, como tal. Ahora el apóstol Pablo, volviendo al libro de Efesios, capítulo número 4, él nos habla en los versos 22 al 23, amén, que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado según la malicia como tal. Y este viejo hombre muchas veces quiere, desviarse, y hay que mantenerlo pisado, amén, para que no se levante, pues lo hemos sepultado con nuestro bautismo, amén, en las aguas, y a la misma vez entendemos que bajo ese bautismo, bajo las aguas, lo hemos sepultado, amén, y se ha levantado ese nuevo hombre. Pero muchas veces ese viejo hombre quiere resucitar y tenemos que dejarlo sepultado en el nombre del Señor. El apóstol Pablo nos dice en el verso 24, que nos vistamos del Señor. Y vestirnos del Señor, me parece bien, y el Espíritu Santo trae a lo que dice el predicador de Cantar, amén, perdón, de Proverbios, ¿verdad? Eclesiastés, perdón, donde nos dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Es a saber que nuestro vestir debe de estar, amén, adornado, amén, y perfumado con el Espíritu Santo, amén, y que nuestras vidas nunca falte ese ungüento, amén, que es provocado a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. El apóstol Pablo dice que desechemos toda amargura, toda ira, toda contienda, todas esas cosas que muchas veces quieren sumergir al creyente en la vida, y por eso debemos de rechazarlo. Por eso, hablando nuevamente de Romanos capítulo número 6, Pablo nos habla, y nos enseña
que ese viejo hombre ha sido crucificado con sus pasiones y sus deseos como tal, y por ello tenemos que estar ciertamente en la batalla espiritual nuestra, amén, manteniéndonos y mirando siempre al Señor. Gloria al nombre del Señor. Así que fíjese que en las batallas espirituales del creyente o espiritual del creyente, estamos viendo que, como les dije, no podemos dar lugar a sí mismo al enemigo de nuestras vidas. Bien, si usted busca su Biblia, puede ir al libro de Efesios, capítulo número 6, los versos 11 y 16. Aquí, si usted tiene su Biblia, puede ir conmigo. Nos dice el apóstol Pablo: vestíos de toda la armadura de Dios para que resistáis, para que podáis estar firme contra todas las acechanzas del enemigo. Es a saber que esa vestidura, amén, nos hace a nosotros como un chaleco de bala. Amén, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir todas las acechanzas del diablo. Nos debemos de vestir del Señor. Y cuando nos vestimos del Señor, no puede Él penetrar nuestra armadura. ¿Por qué? Porque estamos bajo la sombra del Altísimo. Amén. Y esa sombra, como nos dice el Salmo 91, amén, que moraremos bajo la sombra del Omnipotente, porque Él nos cubre en el nombre del Señor. Sigue diciendo el verso 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando tomamos ese escudo, como nos dice bien el himnólogo o el que cantó, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, y no te olvides de llevar la espada del Espíritu. Amén. Eso lo decía Marino en uno de sus cánticos. Amén. Y decía que hay que seguir hacia adelante. Por ello, fíjese que 2 de Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11. Si va conmigo nuevamente, se lo agradezco. 2 de Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11. Nos dice: y que a vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he, amén, perdonado. Si en algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjense que aquí nosotros, amén, abrigarnos de un, amén, ambiente perdonador en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice que también él les ha perdonado, y es para que Satanás no tome ventaja. Muchas veces, amén, la molestia, amén, en nuestras vidas y el no querer perdonar hace que enrinconemos muchas veces raíces de amargura o circunstancias en nuestras vidas que ciertamente no podemos batallar, amén, firmemente, porque eso cieja los cielos, cieja nuestra oración ante el Padre Celestial. Y Él dice que si nosotros no perdonamos, el Señor no nos puede perdonar. No podemos maquinar entonces, ciertamente, amén, las ventajas que el enemigo quiere, amén, tomar, amén, y saber sus maquinaciones. Al contrario, debemos de estar cada día fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el nombre del Señor. Amén. Pedro nos habla, y fíjense que estamos diciendo: no deis lugar al diablo. En las batallas del cristiano no podemos dar lugar al diablo. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 5:8? Un verso que todos conocemos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. En lo cual resistid en la fe. Él anda como león rugiente, pero él no es el verdadero león. El verdadero león es el león de la tribu de Judá, llamado Jesucristo. Pero él anda como león rugiente. Dice ahí, amén, que vuestro adversario anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar.
Y cuando se habla de devorar es desbaratar, es estrasijar, es prácticamente picarlo en cantito. El enemigo tiene tanta molestia contra ti, creyente, contra mí, amado hermano, que lo que nos quiere es hacer cantitos como tal. Pero qué bueno, amados hermanos, que amén, aquí nos dice que debemos de resistirlo en la fe de nuestro Señor Salvador Jesucristo, en el nombre del Señor. Aliéntate con estas palabras, amado hermano. Amén, de que Él prácticamente está presto para ayudarte. Amén, a que tú puedas resistirlo en la fe en el nombre del Señor. Por otro lado, también, amados hermanos, fíjese, en segundo aspecto, ya hemos hablado, amén, de que el adversario, el enemigo, anda como león rugiente. Ya hemos hablado que resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Pero hablamos hace un momento, amén, de Efesios 6:10. Cuando Efesios 6:10 nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si vamos al hecho histórico donde estos versos bíblicos se citan, fíjese que le está hablando a la iglesia de Éfeso. Éfeso, una iglesia que en el capítulo 19 del libro de los Hechos se ve cuando esta iglesia crece en su segundo viaje misionero del apóstol Pablo y las luchas que el apóstol Pablo también tuvo concerniente a cómo aquellos hombres que adoraban a Artemisa, a la diosa, amén, Diana, en aquel entonces, se levantó una trifulca contra el apóstol Pablo en aquel mismo momento. Amén. Eran adoradores de imágenes en aquel momento y que asimismo tenían ganancias a través de las estatuas, amén, cultidas por cada uno de aquellos. De cómo el apóstol Pablo pasó por un proceso de quebranto en aquel entonces y donde unos también hombres que habían gastado miles de dinero, amén, sobre los libros de brujería y ocultismo, se habían convertido al evangelio. Esa es la historia, amén, de la iglesia cuando comenzó a crecer en Éfeso como tal. Pero esta iglesia, luego en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, el Señor tiene que decirle a través del apóstol Juan, amén, escribo, y has dejado tu primer amor. El amor ferviente, el deseo de buscar al Señor continuamente, al Señor ahora, amén, volvemos nuevamente hacia atrás, cuando el apóstol Pablo le está diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está hablando que los demonios, las malicias y toda la situación están continuamente para tratar de enfriar, amén, ese amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Fíjese que la lucha espiritual del cristiano y la iglesia, oiga, continuamente es contra, amén, se levanta contra los huestes angelicales, dice el apóstol Pablo en ese capítulo 5, gloria al nombre del Señor. Pero qué bueno cuando tenemos esa armadura y ese poder de Dios y sobre todo, escuche bien lo que digo, es, amén, en el poder del Señor y en la potencia de su fortaleza. Repito, es en el poder del Señor y la potencia de su fortaleza que podemos vencer en el nombre del Señor. Qué bueno, amado hermano. La batalla espiritual del cristiano, amén, en concerniente a lo que estamos hablando de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, amén. Cuando leemos Efesios capítulo 6, versos 10 al 18, ahí Pablo habla de todos los elementos de la batalla de un cristiano. Amén. Declarando que debemos de tomar toda la armadura de Dios, declarando que tomemos el calzado, la espada del Espíritu, amén, y que velemos en todo, amén, con perseverancia continuamente. Ahora, mientras nos fortalecemos en el Señor, mientras resistimos al diablo y él huirá de nosotros en esas batallas espirituales, tienes que entender que hay que resistirlo firmemente en la fe. Cuando hablamos de resistirlo firmemente en la fe, el apóstol Pedro
en el capítulo 1 de Pedro, amén, perdón, primera de Pedro, capítulo 1, versos 5, 8 al 9, nos dice que seamos sobrios y velad por cual vuestro adversario. O sea, que debemos tener sobriedad, que debemos de estar embriagados, oiga, con las astucias del enemigo. Y el apóstol Pablo luego nos dice, Pedro, perdón, el cual resistid firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es saber que este mensaje no es simplemente para aquellos que nos están escuchando a través de esta página electrónica, es para todos los creyentes, amén, que estamos aquí procurando hacer la voluntad del Señor. Ahora, ciertamente tenemos que estar firmes en esa fe. Esa palabra griega, amén, que se traduce firme, significa sólido. Es decir, en cuanto a la fe, el creyente debe estar sólido e inconmovible. Que nadie no nos pueda mover. Amén. Si, como el apóstol Pablo a veces escribe, sea por carta, amén, o lo que sea, que nosotros nos podamos mantener firmes creyendo en nuestro Señor Jesucristo, batallando en la fe. Gloria al nombre del Señor. Qué bonito cuando podemos ver ese verdadero sentido, cuando nos dice, amén, manteniéndonos en la fe, sólidos, amén, y firmes en el nombre del Señor. Ahora, fíjese, amado hermano, que la batalla espiritual del cristiano, como les dije, debemos de resistir firmes en la fe. Primero nos dice, hemos hablado y hemos declarado, oiga, que resistamos al diablo. Segundo, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tercero, amén, vuelvo y digo, resistir firmes en la fe. Cuando hablamos a Mateo capítulo 16, una cita histórica, ¿verdad? Y que todos sabemos de memoria, los versos 18 y 19, cuando Cristo le pregunta, amén, a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Dicen que eres un profeta, amén, que eres Elías, que eres Jeremías. Y dijo, ¿y vosotros qué decir que soy yo? Y Pedro, amén, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y el Señor le dijo, yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre mí, amén, que es la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Quiere decir que cuando el Señor nos da la autoridad, oiga, y esa autoridad se la ha dado a ti como creyente que crees en la fe en el Señor y te sostiene, amén, y sigues orando por los enfermos, amén, sigues reprendiendo demonios, sigues entendiendo que Dios te ha dado a ti la capacidad de poder ministrar, amén, a toda capacidad en el nombre del Señor. Fíjense que los cristianos, oiga, a veces caen en el campo de batalla, pero ¿por qué los cristianos caen en el campo de batalla? Porque a veces ignoran los avisos de peligro. Bien lo dice el proverbista, el avisado ve el mar y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. A veces ignoramos los avisos que el Señor nos manda. Por eso es que el Señor le dijo, porque el Señor no hará nada sin que antes consulte con sus siervos los profetas. Dios siempre habla, Dios siempre advierte, pero a veces nosotros queremos ignorar lo que Dios habla como tal. Y vuelvo y repito, los cristianos caen en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque descuidan, oiga, su entrenamiento espiritual. Sabemos que cuando tú recibes una palabra o cuando tú continuamente escudriñas y lees algo, debes de continuamente cultivar tu vida espiritual. La vida espiritual no es, amén, se vence con decir que voy a ayunar mediodía o que voy a orar una hora, amén, como tal. Hay que darle un servicio continuamente a nuestra vida espiritual, porque usted desayuna,
almuerza, come y merienda. Y en la vida espiritual, amén, esas etapas son bien importantes: desayunar, almorzar, amén, cenar y tomar merienda en el Señor. Oiga, continuamente, porque el enemigo no pierde ni pies ni pisada, continuamente está tratando de atacarnos. ¿Por qué los cristianos caen en el campo de batalla? Nos preguntamos. Oiga, a veces es que hacen alianzas con el mismo enemigo. Y cuando digo que hacen alianza, por eso es que el Señor habla de que no améis al mundo ni las cosas del mundo. A veces nosotros somos provocados y resbalamos como tal. Amén. Y a veces nos encontramos en un proceso donde hemos caído presa del enemigo, y qué triste cuando caemos. ¿Por qué los cristianos caen en el campo de batalla? A veces se rinden al enemigo, pierden prácticamente las fuerzas y no se fortalecen en el Señor. Son situaciones de las cuales nosotros tenemos que mirar y fortalecernos, porque la lucha es, amén, continuamente para nuestras vidas. Por ello, el Señor te ha dado autoridad a ti, creyente en el Señor. El Señor te ha dado en Mateo capítulo número 10, verso número 1, dice que entonces, llamando a los 12 discípulos, le dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos, oiga, para que echasen fuera, amén, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es a saber, Dios te ha capacitado, Dios te ha mostrado a ti, pero tú tienes que armarte en fe de esa promesa que el Señor te ha dado, confiar y hacerle frente a las huestes satánicas como tal. Ahí dice que les dio potestad, virtud, gloria al nombre del Señor, que es una palabra que declara que los capacitó también y los autorizó. Oiga, contra todo espíritu, para que echasen fuera y sanasen toda dolencia. Hay que creerle al Dios del cielo. El que hace los milagros es Dios, pero Dios desea que tú le creas para que los milagros en el mundo espiritual puedan ocurrir. Así que tienes que poner mano a la obra en el nombre del Señor. Esa autoridad que te ha dado como creyentes, Marcos capítulo 16, versos 17 nos dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño, y sobre los enfermos pondrá las manos y sanarán. Son promesas a una iglesia victoriosa que el Señor a sí mismo le da cuando cree, no le da lugar al diablo, se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, y ciertamente hace frente a la batalla y cree que Dios le ha dado esa autoridad. Así que son 5 señales que acompañarán a los creyentes, a los que creen: poder para echar a los demonios, capacidad para hablar, amén, nuevas lenguas, capacidad para tomar serpientes en la mano, serpientes venenosas, y amén, y no sufrir daño. Cuarto, el don, amén, de poder beber veneno mortal sin sufrir daño en el nombre del Señor. Y quinto, para sanar a los enfermos y poner las manos. Esas promesas no están, amén, ya viejas. Esas promesas todavía están, amén, permanente a la iglesia del Señor. Tú que eres parte de la iglesia, tienes que creer y tienes que usar la autoridad que Dios ha puesto en tu vida ante la batalla espiritual del cristiano. Bien. Otro aspecto es: no te dejes engañar. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice la Escritura, y dice que aún engañarán a los escogidos. Lucas 22:3 nos dice que entró Satanás en Judas, amén, que por su nombre era Iscariote, del cual era uno del número de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregaría. Un bocado y entró en Satanás. ¿Por qué hizo Judas tal cosa?
estuvo bajo la comunión, aprendió lo mismo que los apóstoles, fue dado un cargo de responsabilidad mayor sobre su vida. ¿Por qué sucedió esto? Oiga, porque Satanás había entrado en su corazón. Amén. Y allí mismo podemos ver de cómo surgió la situación. Definitivamente, esto es triste. El triste caso de Judas, como ocurrió por el descuido que hubo en su propia vida. Así que no te dejes engañar. Judas fue engañado. Puedes, amén, inducirte muchas veces a pecar. Y a veces cuando te ayuda y te induce a pecar, qué triste, porque sabemos que cada uno de nosotros pecamos continuamente y hemos faltado, pero qué bueno cuando vamos a la misericordia y al oportuno socorro delante del Señor. A veces nosotros no queremos reconocer esas señales. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 3, nos habla de aquellos personajes de Ananías y Zafira que engañaron al Espíritu Santo, según lo que dice el apóstol. No me habéis engañado a mí, sino al Espíritu. Amén, como tal. ¿Por qué se llenó Satanás tu corazón? Para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Es a saber que la experiencia que pudo tener Ananías y Zafira fue una experiencia muy negativa, triste y penosa. Y qué triste cuando pueden estar en el seno nuestro y cuando nosotros no aprendemos a reconocer nuestras faltas delante de Dios. No te dejes engañar por Satanás. El enemigo siempre trabajará y tratará de engañar. Juan capítulo 4, verso 44 nos dice: vosotros sois pues de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre hacéis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense que estamos hablando de las batallas del cristiano y hemos hablado, amén, de que ciertamente procuremos resistir al diablo, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, que nos mantengamos firmes, amén, sin fluctuar delante del Señor, y que no nos dejemos engañar, y que reconozcamos también la autoridad que el Señor nos ha dado. Quiero concluir ciertamente expresando que a veces el enemigo tiene planes contra nosotros. Pero qué bueno cuando hay una palabra de Dios a nuestras vidas que nos advierte. Bien trae el Espíritu Santo en el capítulo número 6 de Segunda de Reyes, cuando asimismo Siria quería atacar a Israel. Y dice que Dios a través del profeta le decía al rey: no pases por tal sitio, porque él ha planificado una emboscada contra ti. Esto desesperó al rey de Siria, diciendo: hay entre vosotros alguien que está traspasando la información al rey de Israel. Y le dijeron ellos: no, hay un hombre en Israel que, amén, Dios le revela hasta lo íntimo de su secreto. Y cuando tú quieres hacerle daño a ellos, Dios habla y le descifra lo que tú vas a hacer. El rey quiso atajar, rodear, sitiar al profeta. Mas, sin embargo, qué bueno que cuando el siervo del profeta se desesperó diciendo: estamos rodeados, Dios le dijo a través del profeta: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y pidió a Dios que le abriera los ojos a Jesse, y realmente él pudo ver que había más, amén, con ellos que los enemigos. Amado hermano, Dios tiene un poderoso ejército al favor nuestro. El capítulo 1 del libro de Hebreos nos dice: no son pues bien los ángeles mensajeros al servicio de aquellos que van a heredar la salvación. Ciertamente debes de entender que tenemos unos servicios que Dios los pone a nuestro alcance
y nos ayuda en el momento. Repito otra vez, Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del mismo diablo. Por ello, te invito para que asimismo te declares más que vencedor. Agarre ciertamente la armadura que Dios tiene presta para ti y en fe te lances a declarar que tienes la victoria que el Señor ya te ha prometido a través de Cristo Jesús para tu vida. La paz de Dios sea contigo, la paz de Dios sea con tu familia y con todo lo que posee. Dios te bendiga grandemente en el nombre del Señor. Nos veremos próximo. Amén. En el próximo estudio. Hacia adelante en el Señor.